Buenas tardes, mi nombre es Jorge Antonio Barrera Muñoz, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 200145593 de la licenciatura en Derecho. Nombre del módulo Derecho Laboral Individual. Nombre del reto 3, suspensión, rescisión o terminación laboral. Nombre del asesor educativo, licenciada Erika González López. Fecha de elaboración, 9 de octubre del 2022. Para la elaboración de este reto se nos solicita el análisis de 3 casos en los que debemos determinar de manera argumentada si pertenece a suspensión, rescisión o terminación laboral. El primer caso dice: Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR DRL y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio de 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia, en la cual establece algunos datos como su nombre, la antigüedad que tiene en la empresa, el contrato que tiene firmado, su sueldo que tenía, su percepción diaria, así como su horario de trabajo, entre otros datos correspondientes a la relación laboral. Para este caso, corresponde la terminación de la relación de trabajo. El trabajador puede manifestar su libre voluntad al patrón de no continuar con la relación laboral y lo puede hacer de forma verbal o escrita. En la Ley Federal del Trabajo no se establece ninguna formalidad para la renuncia. No se requiere de ratificación ante las autoridades de trabajo. Sin embargo, en caso de conflicto deberá quedar probado de manera fehaciente e indubitable que el trabajador manifestó su voluntad de exigir la relación laboral. Si bien, como comenté, no existe la figura de la renuncia, se puede aplicar lo establecido en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, donde señala que el mutuo consentimiento de las partes configura una causal determinación de las relaciones de trabajo. Para el segundo caso nos dice: el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad general por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México SADCB que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo determinado de fecha 5 de marzo del 2009? Para este caso, corresponde una suspensión de la relación laboral. Esto con base en lo señalado en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que dice que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará en lo dispuesto por el artículo 429, fracción 4 de esta ley. Antes de mencionar lo que dice el artículo 429, es necesario también citar el artículo 427 en su fracción 7, que nos dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria, como en este caso fue el COVID-19. Ahora sí, el artículo 429 nos dice que en los casos que se señalan en el artículo 427 que acabo de mencionar, específicamente en la fracción 7 que igual mencioné, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Esto quiere decir que solamente el patrón tiene la obligación de, durante el primer mes de contingencia o de suspensión de las labores, se les pague el equivalente a 30 días de salario a sus trabajadores. Después de transcurrido ese tiempo ya no se les pagará, pero tienen la seguridad de que tendrán su trabajo de regreso cuando termine la contingencia. Ahora bien, el artículo 432 en su tercer párrafo señala que en el supuesto de la fracción 7 del artículo 427 que anteriormente mencioné, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores tan pronto concluya la contingencia, esto claro emitido por las autoridades correspondientes. Ahora, en el caso 3 nos dice:
Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla SPRDRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre de 2021, tiempo que dura la temporada del corte de zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio de 2021, sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden al día de hoy, 19 de julio de 2021. Se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. Bueno, para este caso corresponde a una rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Por qué? Bueno, porque en el artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Esto pues como el trabajador no avisó o no dio parte de por qué estaba faltando, pues entonces sí es una de las causales y se configura como un despido justificado. A su vez, en el mismo artículo 47, en su fracción 15, segundo y tercer párrafo, señala que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en las que se cometieron. El aviso deberá de entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad competente se lo notifique en forma personal. En este caso, pues el patrón fue el que acudió directamente a notificarlo. Como lo comenté anteriormente, sí se configura como un despido justificado. Como conclusión, es de suma importancia distinguir cuáles son las formas de terminación del vínculo laboral existente entre el trabajador y el patrón, las cuales se materializan de manera objetiva dentro de la Ley Federal del Trabajo, las cuales, como ya vimos, son la suspensión, que se encuentra regulada en los artículos 42 al 45 de la ley en cita, la cual en su artículo 42 señala cuáles son las causales para que se configure este hecho, con el cual los trabajadores deberán cesar la relación de trabajo por el tiempo que sea necesario, según sea el caso, y después de transcurrido ese tiempo regresen a sus labores, esto sin responsabilidad para ninguna de las partes. La rescisión es la finalización de la relación laboral que realiza de manera unilateral por parte del patrón o el trabajador. Cabe señalar que existen dos tipos de rescisión contempladas en la ley. Una de ellas es en la que no existe la responsabilidad para el trabajador, las cuales se mencionan en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, en las cuales existen situaciones justificables por parte del patrón que causen molestia hacia el trabajador, por las cuales puede dar fin a la relación laboral. Por otra parte, existen las razones de rescisión sin responsabilidad para el patrón que se consideran como despido justificado, siempre y cuando sean las señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde existan acciones que causen perjuicio al patrón por parte del trabajador, en los cuales el patrón tiene la obligación de dar aviso por escrito del despido o de lo contrario se calificará como un despido injustificado. Finalmente, la terminación de la relación laboral es cuando existe la voluntad de las partes de dar término al vínculo laboral o por alguna situación que dé origen, las cuales tienen su fundamento en el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.